Yo quisiera referirme en este debate de control político puntualmente a lo relacionado con el relleno sanitario de Doña Juana. Un relleno, pues ya acá mis colegas expresaban varios temas sobre el relleno, por ejemplo, el hecho de que pues ya tiene más de 35 años en operación, que pese a los esfuerzos que se ha hecho por las distintas administraciones de hablar de la reducción de basuras o residuos en la fuente, que haya reuso, reutilización, pues siguen llegando toneladas y toneladas de basura, de residuos no aprovechables al relleno sanitario de Doña Juana. Y en este debate de control político quisiera tocar puntualmente lo siguiente. Primero, hablar sobre la licencia ambiental y la concesión de CGR, que es el Centro de Gerenciamiento de Residuos Doña Juana. Dos, el histórico conflicto jurídico, que ustedes tienen un gran reto con respecto a esto, directora del UASP, que ha habido entre CGR y Bogotá. Tercero, el tema de la contaminación ambiental producto de los lixiviados. Cuarto, el tema de las tarifas y las consecuencias pues que pagamos del bolsillo de todos y todas. El parque de innovación del relleno sanitario, el parque de innovación de Doña Juana, que está incluido dentro del Plan de Ordenamiento Territorial 555. Algunos hallazgos que hicimos de una visita que hicimos directamente al relleno, un tema relacionado con la inclusión de los trabajadores y trabajadoras en la nueva concesión y algunas conclusiones sobre el debate. Entonces, hablemos de la licencia ambiental. Ustedes saben que para hacer este tipo de actividades tiene que hacerse una serie de solicitud de permisos tanto a la Corporación Autónoma Regional como a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. Entonces, desde noviembre del año 1988, Bogotá ha depositado sus residuos en el relleno sanitario de Doña Juana. Esta que inicialmente abarcaba 452 hectáreas con un plan maestro que contemplaba su ampliación a futuro de 500 hectáreas adicionales. Posterior a esto, en el año 2000, ustedes ya saben lo que pasó en esto, el tema del desborde del relleno, pero pasaría como tal puntualmente al tema de la licencia. En el año 2000, se hizo una solicitud por la administración de entonces para que desde Bogotá ante la CAR para la obtención de la licencia ambiental única para la zona 8 del relleno sanitario, que permitía la ampliación del relleno en 52 hectáreas, 43 para residuos y el resto para vía, bermas, diques, entre otros. Dicha solicitud fue otorgada con la resolución 2133 del año 2000. Posterior a ella, en el año 2022, mediante la resolución 216, pues se resuelve un recurso de reposición que se puso a esta licencia. Más adelante, la resolución 2211-2008, la CAR modificó la resolución 2133 de 2000, permitiendo incluir una zona denominada la optimización de las zonas 7 y 8 para la disposición de residuos de origen doméstico, aumentando en otras 5 hectáreas el área para la disposición de residuos. En ese mismo año, la CAR, mediante resolución 2791, modificó esta licencia ambiental con el objetivo de incluir un área nueva para la construcción y operación de la terraza 8, localizada al sur de la zona 8 del relleno sanitario. Esta modificación de la licencia única lo que pretendía era optimizar el aprovechamiento del relleno. Y es así como en el año 2010 que el distrito otorga la concesión del relleno sanitario Doña Juana a través del relleno sanitario para todo el tema de la operación, mantenimiento integral del relleno en sus componentes de disposición final y tratamiento de lixiviados mediante el contrato de concesión 344 del año 2010. Asimismo, dentro de esta concesión, mediante ese contrato basado en la licencia ambiental, esta licencia ambiental única otorgada por la Corporación Autónoma Regional, digamos que nuevamente CGR y la UASP, de la mano con la Unidad Administrativa de Servicios Especiales, solicitan una nueva modificación a esta licencia con el objeto de incluir el proyecto de optimización de la fase 2 de las zonas 7 y 8 del relleno, habilitando 41,52 hectáreas nuevas. Esta solicitud se otorga por la CAR Cundinamarca mediante la resolución 1351 de 2014.
Y es importante decir que aquí, en este proceso de licenciamiento, las comunidades del Mochuelo Alto se opusieron, obviamente, rotundamente al proyecto, ya que esto implicaba, como ya lo expresaban en anteriores intervenciones, pues cercanía con la comunidad, todo el tema de dolores ofensivos, el miedo permanente a que vuelva a haber un nuevo derrumbe, digamos una nueva digamos como explosión, si se quiere, del relleno, de las basuras y lo que esto compete con los lixiviados y demás situaciones lesivas asociadas al respecto. Entonces, igual, pues no fueron contempladas en ese momento ni por el distrito ni por la Corporación Autónoma Regional, y en la actualidad esta licencia, la licencia vigente y que contemplaba todas las modificaciones es la 1351 de 2014 y la resolución 3220 de 2014, que resuelve un recurso de reposición que se puso a la resolución del año de la 1351. Entonces, acá hay una situación que quisiera resaltar y es un aspecto particularmente curioso que ocurrió en el año 2019 en la última administración de Enrique Peñalosa, y es que se autoriza la cesión parcial en favor de CGR de los derechos y obligaciones derivadas de una licencia ambiental mediante la resolución número 00846 de 2019 emitida por la ANLA. Esta, pues es interesante esta jugada, dado que convierte a la Unidad Administrativa de Servicios Especiales, es decir, al distrito, como corresponsable frente a incumplimientos de la licencia ambiental única y sus modificaciones contenidas como obligaciones en el contrato de concesión. Pero a su vez, fíjense ustedes en esto, permite que sea CGR quien recaude para pagar el estudio de impacto ambiental de cara a la prolongación del relleno. Una jugada que hoy en día puede llegar a garantizar a que CGR amplíe, extender la operación del relleno sanitario de Doña Juana. Y de acuerdo, pues digamos con esta situación, que un poco con el punto que vamos a abordar más adelante, es importante que esto lo tenga en cuenta la administración distrital. Hoy lo que tenemos, y de acuerdo a las cifras que nos entrega la UAES y la interventoría, a corte de junio del año 2024, la ocupación del relleno es del 76,3%. Se supone que esta concesión da para que el relleno cumpla su vida útil de aquí al tercer trimestre del año 2026. Ahora, miremos cuál ha sido la experiencia del distrito y el concesionario durante todos estos años. Y yo debo decirles que ha sido un conflicto jurídico permanente de búsqueda de parte del concesionario de lavarse las manos y de no cumplir con el objeto contractual y querer achacarle al distrito. ¿Y al distrito con plata de quién? Plata de los bogotanos y bogotanas. Entonces, en los primeros años de operación, pues las comunidades cercanas comenzaron a quejarse de los malos olores, de la proliferación de insectos, problemas de salud, todo lo que tiene que ver con vectores, que no es únicamente el tema de insectos, sino incluso pues el tema de ratas y otros animales que están dentro de este tema de vectores. Y teniendo en cuenta que esto, pues a partir de las quejas de las comunidades, pues la UAES y la Secretaría de Ambiente dicen, bueno, nos toca hacer algo, y es decirle a CGR, bueno, que usted está cumpliendo, no está cumpliendo, vamos a hacer una revisión y una interventoría y una supervisión muchísimo más a fondo, porque pues las quejas de las comunidades tienen que tener respuesta. Entonces, es así como en el 2017 se impuso una multa de 110 millones de pesos a través de la resolución 189 por un mal manejo en los procesos de coberturas y control de insectos debido al incumplimiento de una obligación contractual del concesionario de cubrir como mínimo el 90% de los residuos. O sea, obligación del concesionario para evitar la proliferación de vectores y de olores ofensivos para las comunidades aledañas al relleno. Y asimismo se le impuso otra multa de 153 millones de pesos por el estado indebido de las vías. Si ustedes escuchan lo que mencionamos con relación al tema de las modificaciones que ha tenido el proceso de licenciamiento ambiental y la ampliación de hectáreas que se ha dado, no solamente ha sido para todo el tema de enterramiento, para el tema de la ampliación de relleno, sino también para que exista infraestructura como el tema de vías, bermas, diques, entre otros, ¿no?
En el 2018 se da un primer tribunal de arbitramiento. En este tribunal de arbitramiento, donde se declara incumplimiento por parte del contrato por parte del concesionario, nuevamente, respecto a la obligación de la optimización del sistema de tratamiento de lixiviados y varias obligaciones tendientes a la optimización del sistema, nuevamente, adecuación de vías, disponibilidad de equipos, maquinaria, y el pago en favor de la UAESP de una suma de 2.172.354.976 pesos, entre otras determinaciones. A su vez, en el año 2020, la Superintendencia de Servicios Públicos del entonces sancionó a CGR por un valor de 5.581 millones de pesos debido al incumplimiento, óigase esto, del plan de emergencia y contingencia para el año 2017 y por fallas graves en la prestación del servicio de aseo en la disposición final, sumadas a las dos sanciones anteriores impuestas por esta entidad por un valor de 1.130 millones de pesos por fallas en la prestación del servicio. En el 2019, y escuchen ustedes esto, secretario jurídico, en el 2019 CGR demanda al distrito con pretensiones que alcanzan un valor de 1,2 billones de pesos. Esta plata y estas pretensiones que han solicitado una y otra vez por parte del concesionario privado no los paga el bolsillo del alcalde de turno, del director o directora de la UAES de turno, no, esto lo paga lo que pagamos los bogotanos y bogotanas por impuestos. Sin embargo, este 1,2 billones de pesos, fíjense ustedes que lo solicitaban por concepto de reconocimiento de insuficiencia tarifaria, compensación económica, declaración de incumplimientos de la UAES y ajuste a tarifas. En abril del 2023, no diría que por fortuna, un tribunal arbitral emitió un laudo con el que dirimió el conflicto. Si bien desestimó la millonaria cantidad que exigía el operador, el tribunal consideró que hubo incumplimiento por el contrato. Y digo por fortuna porque hablamos de 1,2 billones de pesos. Sin embargo, más adelante hay una buena noticia para el distrito con relación a este laudo arbitral. Condenaron a pagar a CGR una indemnización de 53.889 millones de pesos. Adicionalmente, obligaron a la entidad a devolver dinero que le había descontado por factor de calidad. Háganme ustedes el favor. O sea, incumplen el objeto contractual, incumplen con las obligaciones del contrato y entonces el distrito le sale a deber con nuestra plata. En la prestación del servicio también se les pidió que al considerarle un descuento indebido la decisión total se dio por 6.376 millones a favor del concesionario. Sin embargo, después de esta decisión, el Consejo de Estado, en agosto del presente año, anuló dicha decisión y estableció que la tarifa para la remuneración de disposición final de los residuos no era susceptible de arbitraje. En consecuencia, no podrá operar el relleno más allá de la licencia actual que se estima que se cumplirá entre el año 2025 y el año 2026. En el marco del contrato de concesión 344 de 2010, actualmente cursa otro tribunal de arbitramiento bajo el radicado 145723 para dirimir el conflicto existente entre CGR y la UAES, proceso que se radicó el año pasado, el 2 de octubre, por pretensiones que ascienden a un valor de 14.000 millones de pesos por supuestos daños a su buen nombre. Adicionalmente, solicita el pago de restituciones mutuas por conceptos de inversiones para la optimización del tratamiento de lixiviados entre los años 2010 a 2018. Y en febrero del presente año, la UAES le contestó al demandado la demanda señalando que la base bajo la cual se infundó la demanda de CGR es el laudo arbitral del 2023, laudo ya fallado por el Consejo de Estado. Finalmente, la UAES en el año 2000, este año, interpuso una demanda de reconvención ante la Cámara de Comercio por un valor de 12.789.617.655
de pesos que aún pues se encuentra en curso. Entonces, fíjense ustedes que ha sido una eterna disputa entre el distrito y el concesionario por incumplimiento de su objeto contractual. Entonces, insisto, se incumple y entonces es un daño al buen nombre que hace la UAES o la administración de turnos. Miremos el tema de contaminación por lixiviados. Con relación al tema de contaminación por lixiviados, ustedes han visto, o sea, está el relleno, hay unos tubos negros grandes que se ven pues a la vista, que es lo que saca como el gas, digamos, de lo que podría ocasionar los residuos. El enterramiento pues ocasiona todo el tema de los lixiviados y se ha especulado mucho sobre las acciones legales y los conflictos en torno al sistema de tratamiento de lixiviados, que es un tema que hemos abordado en este debate, como lo mencionaba anteriormente, y pues esperemos que todo falle en favor del distrito y de los impuestos de las y los bogotanos. Para evaluar este cumplimiento, le solicitamos a la UAES y a la Interventoría, a la UAES, las bitácoras de seguimiento de los parámetros ambientales de los lixiviados del relleno y vertidos en el tramo 2 del Tunjuelo desde el año 2011 hasta la fecha. Los resultados de verdad son alarmantes, y es que a lo largo de estos 13, casi 14 años, desde que CGR asumió la operación del relleno, no ha habido un solo año, Secretaria de Ambiente, un solo año en que se hayan cumplido con los parámetros ambientales máximos permisibles en los vertimientos puntuales de aguas residuales no domésticas. O sea, es la información que nos entrega la UAES, y esto significa que CGR ha estado contaminando los cuerpos hídricos de la ciudad sin que ninguna autoridad, ni la Secretaría Distrital de Ambiente, ni la CAR haya intervenido en detenerlo. Digamos, en este caso, pues, son entidades, estamos hablando de casi 3 más alcaldías que estaban en este caso. Entonces, aquí es claro que CGR no ha realizado las inversiones necesarias para optimizar el sistema de tratamiento de lixiviados y, por el contrario, no ha mostrado preocupación por la contaminación ambiental. El análisis del agua vertida al río Tunjuelo revela un grave incumplimiento en los parámetros físico-químicos y microbiológicos, lo que plantea serios riesgos al ecosistema y a la salud pública. Entonces, en esos parámetros está preocupante. Uno, el tema de la temperatura, la demanda química de oxígeno, la demanda biológica de oxígeno, que indican una carga orgánica capaz de acabar con el oxígeno, agotar el oxígeno disuelto en el agua, pues afectando la fauna acuática allí. Además, la presencia de metales pesados, como por ejemplo el cadmio, mercurio y plomo, junto a contaminantes microbiológicos como coliformes fecales, que genera pues inquietudes sobre la toxicidad y la potabilidad del agua, pues no existe. La detección de pesticidas organiclorados y bifenilos policlorados resalta aún más la urgencia de actuar, dado que estos compuestos son permanentes, persistentes y pues además tóxicos. Otro aspecto que además es de suma gravedad, y es que a la fecha el vertimento actualmente que está realizando CGR y la UAES, y esto conforme a las obligaciones de la cesión fijadas en la resolución de la ALA 0846 que mencioné, que se dio en el año 2019, no cuenta con permiso de vertimientos y ocupación de cauces, conforme a lo señalado en el artículo 2.2.3.5.1 del decreto 1076 de 2015, modificado por el decreto 050 del 2018. Entonces, aquí hacemos un llamado a las autoridades competentes que pues intervienen como autoridades ambientales para que implementen medidas urgentes para la mitigación de los impactos ambientales que está teniendo sobre los cuerpos hídricos en este momento. Ahora, miremos el tema de las tarifas, el abuso de las tarifas. El contrato de concesión preveía puntualmente en la cláusula séptima la remuneración a favor del concesionario y derechos a favor de la UAES en los siguientes componentes: disposición final de residuos sólidos y tratamiento de lixiviado. Estos valores por la resolución de la CRA 351 de 2005.
Este método estuvo vigente hasta el año 2015, cuando la Comisión de Regulación, cuando la CRA emitió la resolución 720 que permitió ajustar las tarifas. Nuevamente, este año, bajo la administración de Peñalosa, la UAES autorizó al concesionario a que acudiera a la CRA para solicitar la modificación de los costos económicos de referencia para la remuneración por el contrato de concesión. Entre los años 2017 y 2018, CGR solicita a la Comisión de Regulación que ajustar la tarifa basado en unos argumentos que a nuestro juicio no son del todo ciertos. Y es que, dice que al final impactaría, dice CGR, la licencia de ampliación, dice, porque en el 2000, la licencia de ampliación del año 2014, tal, comillas, impuso una serie de medidas de obras y de actividades que no estaban contempladas inicialmente y las exigencias fueron superiores que las anteriores, hasta el punto que para poder cumplir con estas exigencias de la licencia se hacía prácticamente imposible el cumplimiento íntegro del objeto del contrato y en especial de los cientos de obligaciones a cargo del concesionario, cosa que es falsa. Y para que ustedes lo tengan en cuenta, colegas y funcionarios y funcionarias de la administración, es que aquí se debe recordar que quien hizo los estudios técnicos para dicha ampliación de la licencia no fue el distrito, fue el mismo concesionario quien hizo esta solicitud. Y a su vez plantea que dicha resolución, de la cual ellos mismos hicieron el estudio técnico, que dice no considera particularmente las necesidades exigidas por la licencia ambiental ni la realidad de las actividades de disposición final y tratamiento de lixiviados. Solicita la modificación de los costos de CGR basado en 1. El diseño del relleno sanitario, método constructivo y periodo del proyecto. 2. Mayor escala de operación. 3. Exigencias derivadas de la licencia ambiental, las cuales requieren un costo mayor del reconocimiento por el modelo eficiente definido por la resolución de la CRA del año 2015. Entonces se le otorga la resolución 843 de 2018 y fíjense que permite el aumento de las tarifas en un 85% en el costo de disposición final. Y escuchen esta cifra, o sea, compárenlo ustedes, este cuadro que está acá, de más del 680% del costo del tratamiento de lixiviados. Y aún aumentando la tarifa, fíjense que no vienen cumpliendo con la normatividad ambiental vigente con relación al tema del vertimiento de lixiviados. Está, por cuestiones de tiempo, el tema del Parque de Innovación Doña Juana. Mire, secretaria de Planeación, secretaria de Ambiente, directora de la UAES. Esto es lo que otorga, el instrumento que otorga el Plan de Ordenamiento Territorial dejado por Claudia López, al cual le tengo, pues, en su momento hice las críticas al respecto, pero está en su artículo 192, que aquí hay que decir que hay en este momento, como se muestra en el mapa, todo el predio que está destinado al Parque de Innovación Doña Juana, y tiene diferentes polígonos de acuerdo a su funcionalidad. En el marco de este debate, y pues por ser prioridad inmediata, consultamos a la unidad administrativa cómo viene el tema del proceso de licenciamiento ambiental, el tema del polígono de interés que está en este momento, que ustedes pueden ver aquí en el color verde que se encuentra en este recuadro, que es el proyecto. Y el 25 de octubre del año 2023 se solicitó a la CAR Cundinamarca pues la construcción de una celda para la disposición final del relleno sanitario de Doña Juana, que actualmente pues viene adelantando mesas de trabajo entre la Corporación Autónoma Regional y el distrito. Entonces, insisto que si acá tenemos, y ustedes tienen una oportunidad, o sea, por eso cuando mi colega Donca decía que esta administración está en tiempo de tomar decisiones, es cómo nos replanteamos todo lo relacionado con la recolección, aprovechamiento y disposición final, de pensarnos colectivamente acciones para que permitan cumplir con la meta, reducir la meta 65 del Plan de Desarrollo Distrital, que reduzca al menos el 20% de lo que se lleva al relleno sanitario Doña Juana, porque sí o sí, gracias a la labor fundamental, o sea, central, imprescindible que hacen los recicladores y recicladoras de oficio, o sea, si esto no fuera así, sería muchísimo más lo que llega al relleno sanitario Doña Juana. Por eso todo lo que se ha dicho para que sean tenidos en cuenta.
La necesidad, directora. Nosotros estamos haciendo parte de una mesa de trabajo con el Ministerio de Trabajo, donde está el sindicato del Sintrarreo, que son los trabajadores y trabajadoras que sostienen pues el funcionamiento del relleno, que están acá presentes en este debate con la UAES, y es que se puedan ser incluidos en el nuevo pliego de condiciones. Y hay argumentos donde el distrito ya ha hecho posible esto, por ejemplo, en lo relacionado con la renovación de las fases 1 y 2 de la troncal de Transmilenio, en la fase 5 del servicio zonal del SITP se firmaron acuerdos entre el distrito y pues los futuros concesionarios o quienes suscribieran el acuerdo para que se tuviera en cuenta la vinculación de los trabajadores. Segundo, que se tenga en cuenta el artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo, que establece todo el tema de la corresponsabilidad entre quien contrata y se beneficia de esta contratación, la posibilidad de garantizar la estabilidad laboral y pues también para darle cumplimiento a materializar, incorporar pues las personas que viven aledañamente, que son quienes viven alrededor del relleno. Termino en estos minutos que me quedan con una visita de algunos hallazgos que quiero que usted los tenga en cuenta, directora y secretaria de Planeación, y es con relación a lo que pudimos visitar, y muchas gracias por habernos permitido pues aquellas zonas que se pueden visitar. Pero lo cierto es, directora, que aquí nos dijeron básicamente como que tienen posibilidad de funcionar hasta el 2028 y básicamente como una confianza que van a seguir operando el relleno, situación que me pareció curiosa. Lo segundo, secretaria, directora, es que ellos dijeron que, por ejemplo, la UAES es quien tiene que invertir para el tema de la modernización de la planta de lixiviados, cuando lo que yo acabo de decir anteriormente contraría totalmente lo que ellos nos dijeron que tiene que intervenir el distrito, que básicamente la UAES es la que está haciendo las pasarelas y la que está modificando todo el tema de la planta de tratamiento de lixiviados. Entonces eso le corresponde al concesionario y no al distrito. Y un tema adicional que es lo relacionado con la disposición final de residuos arrojados de manera clandestina, que la verdad me parecía que eso inicialmente pues podría ser un negocio bastante aprovechable para el distrito y con las otras entidades, por ejemplo, de todo lo que se usa para el tema de fresados y demás, que incluso entre la empresa de acueducto y alcantarillado, las alcaldías locales, la Caja de Vivienda Popular, que hubiese podido ser incluso un acuerdo de cooperación en entidades, pero pues esto lo vende el concesionario privado. Y digamos que en ese sentido dicen como básicamente si nosotros no operamos pues la ciudad colapsaría en 18 horas. Entonces yo llamo la atención y termino diciendo que el distrito, como lo dije anteriormente, tiene la oportunidad incluso de ser quien opere directamente el relleno. O sea, hay funcionarios y funcionarias al interior de la Unidad Administrativa de Servicios Especiales. Podemos que haya una operación directa que nos evite todos los conflictos jurídicos que ha habido que ha habido durante todos estos años de concesión, de incumplimientos de objeto contractual, de pago de multas que pagamos los bogotanos y bogotanas, de avanzar en la transición del parque de innovación y de no seguir atormentando también a la gente que vive alrededor de eso, porque no solamente la gente que ha llegado al Mochuelo que llegó por obligatoriedad, sino que el distrito, Secretaría de Planeación, ha otorgado licencias urbanísticas, bueno, se ha otorgado posibilidad de construir, o sea, en la plena entrada al relleno hay un edificio que está en venta y gente que va a ser víctima de olores ofensivos cuando se pase a vivir ahí, porque pues está pasando la gente, o sea, no ha sido como tal entregado, pero entonces la ciudad ha venido o ha seguido creciendo alrededor, tanto de manera formal como de manera informal, alrededor del relleno sanitario de Doña Juana. Entonces, aquí no es la gente que llega por condiciones de búsqueda de vivienda, condiciones de desplazamiento, sino gente a la que se le está vendiendo vivienda formal en esas zonas, y que más adelante vamos a tener muchas mesas de trabajo seguramente con estas personas.